Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante dentro de lo que es gestión por procesos y calidad total. Vamos a revisar el tema de herramientas de mejora continua. Dentro del índice de esta presentación vamos a ver las herramientas de mejora, explícitamente lo que es tormenta de ideas, hoja de recogida de datos, diagrama de Pareto, histograma, diagramas de causa-efecto, estratificación, los 5 porqués, diagrama de árbol, diagrama de afinidad y por último revisaremos el diagrama de interrelaciones. La utilización de estas herramientas es básicamente para poder identificar información y hacer un análisis de esta información con el objetivo de poder mejorar los resultados dentro de mi sistema de gestión o cumplir con los objetivos dados dentro de mi plan de calidad. Aquí vamos a ver que ciertas herramientas están básicamente orientadas a análisis de datos, como la hoja de recogida, estratificación, diagrama de dispersión, diagrama de árbol. Vamos a tener otras herramientas que están directamente relacionadas al tema de identificación, que es la tormenta de ideas, y otras herramientas que van a tener ambas, es decir, van a servir para hacer una identificación y a la vez van a también, después de identificar las causas o posible información importante, vamos a analizar esta información. Estas herramientas son el histograma, diagrama de causa-efecto, gráfica de control y diagrama de Pareto. Entonces, de acuerdo al empleo, nosotros vamos a tener herramientas que vamos a poder usar. Las herramientas de mejora siguen siendo el conjunto de técnicas estadísticas de mayor uso para lo que es calidad total. Tienen propósitos bastante importantes. El primero es organizar datos numéricos, facilitar la planeación a través de herramientas efectivas y mejorar el proceso de toma de decisiones, pues en vista de que nosotros ya tenemos esta información, el hacer un análisis correcto me va a llevar a tomar una buena decisión. ¿Para qué sirven? Sirven para definir objetivos generales. De acuerdo a la información que yo recabe, según la herramienta que esté usando, puedo determinar qué es lo que quiero obtener, qué resultados quiero lograr, es decir, los objetivos. También me van a servir para aprovechar oportunidades, ¿sí? Si es que yo identifico ciertas falencias o identifico ciertas también fortalezas que yo tengo, puedo tomar en consideración determinar estrategias para potencializar lo que ya he identificado, para cometer una mejora, ¿no? Es decir, esta información a mí me va a servir para poder, de lo que yo estoy en un nivel óptimo, quizás subir un poco más el estándar. Para resolver un problema también me sirven estas herramientas de calidad. ¿Dónde vamos a utilizar las herramientas? El objetivo. Si queremos descubrir qué problema será tratado primero, es decir, priorizar el problema, porque dentro de la organización podemos tener infinidad de desviaciones, pero por el tema de recursos vamos a tener que priorizarlas. Entonces, ¿qué herramienta vamos a usar para poder determinar esto? Podemos usar un diagrama de flujo, una hoja de inspección, gráfica de Pareto, lluvia de ideas y diagrama de causa-efecto. Si quiero llegar a un punto que describe el problema en términos de qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes y el alcance del problema, entonces puedo usar las hojas de inspección, gráfica de Pareto, gráfica de desarrollo, histogramas, gráfica de pastel, estratificación, en donde voy a tener la información más detallada de manera específica. Elaborar un cuadro completo de todas las posibles causas. Si es que eso es lo que yo deseo, voy a usar pues como herramienta una hoja de inspección, un diagrama de causa-efecto, una lluvia de ideas. Las herramientas que nosotros vamos a revisar muchas veces se utilizan no solamente de manera aislada, sino que podemos usar 2 o 3 herramientas de manera integrada para poder tener un mejor resultado.
dentro del sistema de gestión. ¿Qué puntos a considerar debemos de tener? Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros al momento de recabar información tenemos que buscar información de calidad, no buscar cantidad, porque el tema de buscar cantidad hace pues de que la información sea muy segregada y no tengamos específicamente lo que nosotros estamos queriendo obtener. La recolección y uso adecuado de los datos reduce una gran medida de conflictos interpersonales que tienen lugar en los grupos. Tenemos que aprender a recabar la información de manera correcta, en base a entrevistas, en base pues a observación directa y en base a revisión de documentos. Tener datos equivocados puede ser peor que no tenerlos, porque esto a mí me va a generar de que yo haga un análisis sobre información que no es correcta, lo que significa que voy a tomarme el tiempo en analizar algo de manera innecesaria, es decir, los recursos que yo voy a estar orientándolos pues van a ser en vano, y quizás las estrategias que yo defina también, porque estoy basándome en algo que no es correcto. Los datos deben obtenerse consistentemente, por eso es que las herramientas tienen que usarse de manera correcta. Cada documento de recolección y síntesis de datos deberá ser identificado. No hacerlo más complicado de lo necesario, utilizar la herramienta apropiada más simple. Ahora, es importante de que nosotros al momento de recabar información tengamos los datos importantes para poder hacer un seguimiento. Tenemos que tener, si es que tenemos una hoja de verificación y necesitamos llenar fechas, pues tenemos que colocarlas, porque de lo contrario la información que esté dentro no me va a servir para hacerle una trazabilidad. Entonces es muy importante eso. ¿Qué más? No complicar los gráficos, o sea, vayamos a hacerle un análisis más simple. Tampoco podemos hacer una interpretación a ciegas de los gráficos, por eso necesitamos tener la información correcta, no para poder evitar sesgar muestras, ¿sí? O sea, tenemos que definir aleatoriamente muestras si es que la herramienta me lo amerita, y tengo que definir cuál va a ser el tamaño de muestra, generalmente es el 10% del total. No recolectar ni demasiado ni muy pocos datos. Por eso es que tengo que definir cuál va a ser mi muestra significativa, importante. Ahora vamos a ver la primera herramienta, que es la de tormenta de ideas. La primera herramienta que vamos a revisar es la de tormenta de ideas. La lluvia de ideas o tormenta de ideas básicamente es una herramienta para aprovechar el capital intelectual de un equipo al generar una lista de ideas sobre problemas o áreas de oportunidad. Se utiliza para identificar problemas y sus posibles soluciones u oportunidades para la mejora. Lo importante de esta herramienta es que nosotros tenemos que aprovechar el capital intelectual. Es decir, esta lluvia de ideas va a ser dada por un grupo interdisciplinario de profesionales o de personas que estén dentro del ámbito organizacional, en el cual cada uno va a poder aportar de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su formación las posibles causas de problemas con el fin de poder generar soluciones. ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos que revisar cuáles van a ser las directrices, es decir, antes de hacer una lluvia de ideas yo tengo que explicarles a los participantes cuál va a ser la metodología y cuál es el propósito de esta lluvia de ideas. Tenemos que generar la mayor cantidad posible de ideas. Cada miembro va a mencionar una sola idea. Después de ello hacemos una lista de ideas y si es posible que los miembros construyan sobre ideas de los demás también. Observar que las ideas no sean discutidas, las ideas son registradas donde todos las vean y toda idea será revisada para aclarar que se entienda. Entonces, una vez que todos den sus ideas, se publican y en base a cada una de ellas se van analizando, pero ya dentro del grupo, ¿no? Para poder aclarar cada una de estas ideas y poder definir y evaluar cuáles son las que se quedan dentro del contexto de la solución del problema.
La metodología es pues definir el problema o el tema de interés que se desea analizar. Vamos a elegir a un moderador que va pues guiar al grupo. Se proponen las ideas, se analizan estas ideas y en base a esto se sintetizan para poder obtener la información que nosotros creamos por conveniente. Esa es la metodología dentro de la tormenta de ideas, que es muy sencilla. La segunda herramienta que vamos a revisar a continuación es la hoja de recogida de datos. La misión de esta hoja de recogida de datos es pues reflejar de manera sencilla los datos relevantes que yo quiero obtener. La aplicación va a ser a identificar y definir problemas o identificación y definición de oportunidades de mejora. ¿Cuál es la metodología de esta herramienta? Lo primero es que yo tengo que determinar qué datos quiero recoger. ¿Qué datos quiero recoger? Explicando las preguntas para qué quiero recogerlas, cuáles, cuántos, dónde voy a recogerlas, quién va a recogerlas, cuándo y con qué. Una vez que yo tenga definida ya claramente estas pautas, voy a pasar a la recogida de datos, que puede ser total o por muestreo. Si es que son datos que yo puedo recabar en su totalidad, porque la cantidad no es muy grande, lo puedo hacer. Pero si son datos que tienen pues una cantidad bastante relevante, quizás deba definir cuál va a ser la muestra significativa. Una vez que yo ya he realizado la recogida de datos, elaboro las tablas de recuento, en donde voy a colocar de acuerdo a la obtención, al lugar, al tipo de información, voy a colocar el detalle. Lo importante aquí es que yo tengo que manejar esta herramienta con claridad, tengo que ser muy ordenado con los datos y tengo que tener simplicidad al momento de levantar la información. ¿Cómo se recopilan estos datos? Lo primero es establecer objetivos claros, es decir, qué quiero recabar, para qué quiero recabar, dónde lo quiero recabar, cuánto quiero recabar. En el control de calidad los objetivos, pues, por ejemplo, puede ser el control del proceso de producción, quiero analizar lo que no se ajusta a las normas, o quiero hacer una inspección o una auditoría, porque básicamente ahí es donde se utilizan hojas de datos. Entonces yo puedo definir qué cosa o qué datos requiero. Debo determinar el tipo de dato. Datos para el control, es decir, yo necesito pues hacer una medición con cierta periodicidad para poder verificar si es que está bien o no está bien cierto proceso. Por ejemplo, datos para control puede ser el número de pacientes diarios en consultorios externos por especialidad. ¿Cuántos pacientes voy atendiendo en el consultorio? O pueden ser datos para análisis. Se registran para conocer la situación actual de nuestro proceso. Ejemplo, la tasa de solicitudes que están siendo atendidas. Sirva más allá de una medición diaria. Es decir, de acuerdo ya a un objetivo en general, yo defino qué solicitudes son las que yo quiero atender. Aquí vemos un ejemplo de una hoja de verificación de datos, en donde claramente vamos a identificar los días que estamos tomando la información. Aquí es un hotel, entonces en cada lugar del hotel, que puede ser el complejo del hotel A, B, C, D, en cada módulo del hotel, nosotros vamos a recabar información sobre las quejas por malos olores. ¿Ok? Entonces en cada complejo nosotros vamos a identificar que el lunes recabamos información en dos habitaciones de huéspedes y en el restaurante, en este módulo. El martes, en el mismo módulo, recabamos información en una habitación y en dos en el restaurante. Y así vamos a ir añadiendo la información de acuerdo al lugar donde he recabado y de acuerdo al día
que también he recabado la información. Esto es una hoja de comprobación bastante simple que se usa dentro de esta herramienta. La tercera herramienta es el diagrama de Pareto. Esta es una gráfica de barras que ilustran las causas de los problemas por orden de importancia y de frecuencia, es decir, vamos a cuantificarlo en manera de porcentaje. El diagrama de Pareto permite además comparar la frecuencia, costo y actuación de varias categorías de un problema. Por ejemplo, en la queja de los clientes, nosotros vamos a tener pues un porcentaje acumulado, ¿ok? Y vamos a tener que la queja de clientes se va a dar por ciertas situaciones. La primera por envíos, el otro por las instalaciones, por el modo de entrega, por las oficinas y por otros. Entonces, de acuerdo a estos ítems de evaluación, voy a definir cuantitativamente cuánto porcentaje yo tengo de quejas de acuerdo a cada uno de ellos para poder hacer un análisis. En la regla de Pareto nos dice que del 20 al 30% de las causas son responsables de un 80 a 70% de los fallos. Entonces, si yo realmente identifico la causa que me está generando las quejas del cliente, pues si es que solo ataco a esa causa significativa, podré disminuir considerablemente el nivel de quejas, porque si es que no lo hago de esta manera y no analizo y no veo gráficamente, podré yo quizás gastar recursos en tomar acciones en oficinas cuando realmente lo que tengo que hacer es actuar sobre los envíos. Entonces el diagrama de Pareto a mí me va a dar una ilustración bastante importante sobre este tipo de análisis. ¿Cuándo podemos utilizar el diagrama de Pareto? Cuando las causas o categorías de un problema puedan cuantificarse. Si yo tengo valores numéricos, puedo usar el diagrama de Pareto. Un equipo de trabajo necesita identificar las causas o categorías más significativas de un problema, como ya lo hemos dicho, ¿no? Del 20 al 30% de las causas realmente, si es que yo las abordo, me van a solucionar un 80% de los problemas. Y un equipo de trabajo necesita decidir sobre cuáles causas trabajará primero, es decir, yo voy a priorizar de acuerdo a mis recursos. Eso es importante. ¿Cuál es la ventaja en el uso de este diagrama? Que canaliza los esfuerzos hacia los pocos vitales. Es decir, yo no voy a tener que actuar sobre todas las causas, sino voy a actuar sobre la causa más significativa. Con ello voy a priorizar y a señalar la importancia de cada área de oportunidad. Es el primer paso para la realización de mejoras y se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora. La calidad del producto, costo, entrega, seguridad, en todo lo que yo necesite hacer mejoras, puedo utilizar el diagrama de Pareto. ¿Cuáles más ventajas tenemos con esta herramienta? Que permite la comparación antes y después. Como yo tengo cuantificado, entonces yo puedo definir, después de las mejoras, vuelvo a medir y realmente voy a ver si es que lo que he propuesto como resolución del problema ha sido efectivo. Promueve el trabajo en equipo, ya que se requiere la participación de todos los individuos relacionados con el área para analizar el problema y también para obtener la información. Y el diagrama de Pareto se utiliza también para expresar los costos que significa cada tipo de defecto y los ahorros logrados. Es importante porque como es una herramienta que utiliza información cuantificable, entonces yo sí puedo volcarlo al tema de costos, que puedo hacer un análisis mucho más detallado. La cuarta herramienta son los histogramas. El histograma es una descripción gráfica de valores medidos individuales de un paquete de información y que va a estar organizado de acuerdo a la frecuencia relativa de ocurrencia. Este histograma ilustra la forma de distribución de valores individuales. ¿Cuándo se puede implementar los histogramas? Cuando queremos desplegar la distribución de datos en barras, graficando el número de unidades de cada categoría. Este es un histograma. Existen diversas formas de histogramas. Va a depender de la distribución de la frecuencia. Puede ser una distribución normal, sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda o en forma de U. Por ejemplo, el tiempo de respuesta para las
quejas de los clientes. Yo voy a tener tiempos de respuesta de 7 días, 4 días, 9 días, 11 días, entonces tengo toda esta información. Y lo que voy a hacer es colocarlo en intervalos. De 0 a 2 días, ¿cuántas respuestas están dentro de 0 a 2 días? Ninguna, de acuerdo a esta información. De 3 a 5 días, pues yo voy a comenzar a buscar aquí cuántas respuestas han sido de 3 a 5 días y voy a obtener que han sido 5. De 6 a 8 tengo 18 respuestas. De 9 a 11 tengo 10. De 12 a 14 no tengo ninguna y de 15 a 17 tengo 2. Entonces esta es la tabla de frecuencia. Defino los intervalos y de acuerdo a la información que he recabado voy colocando cuál es la frecuencia de acuerdo al intervalo. Y aquí voy a dibujar mis histogramas. ¿Ok? Entonces, de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11 y voy a colocar aquí pues el número que he obtenido de acuerdo a la repetitividad de mis datos. Y esto va a ser el histograma, el análisis en histograma, de acuerdo a la frecuencia. Bueno, acá tenemos ya tipos de histograma que se usan como herramientas estadísticas, pero básicamente lo que tenemos que entender es que nosotros podemos usar histogramas si es que tenemos repetitividad de información y podemos definir intervalos de análisis. Eso es importante. La quinta herramienta es el diagrama de causa-efecto. Esta es una herramienta que nos muestra las relaciones entre un problema causa y sus consecuencias efecto. Esta herramienta es útil para la identificación de las posibles causas de un problema y representa la relación entre algunos efectos y sus causas. El diagrama de Ichikawa es un diagrama de causa-efecto, ¿no? La de espina de pescado, en donde yo voy a definir ciertas causas que a mí me puedan generar un efecto. Y de acuerdo a estas causas yo voy a determinar cuál es la causa inmediata, cuál es la causa básica y cuál es la causa raíz. Por ejemplo, que es una espina de pescado, ¿no? En esta espina de pescado yo voy a tener 5 pilares básicos. Lo primero que yo tengo que definir es el problema. El problema está aquí, al final de la flecha central, que es la inconformidad del cliente. Luego yo voy a definir los 5 pilares, que puede ser una causa que esté relacionada con el producto vendido, puede estar relacionada con la demora en entrega, con el equipo de reparto, con el procedimiento de la entrega o con la mano de obra. De acuerdo a estos criterios yo voy a ir analizando. Si la causa fue el producto vendido, quizá la inconformidad del cliente es pues que el producto no estuvo completo o que el producto estuvo golpeado. Voy haciendo un análisis de acuerdo a cada criterio. Y después de ello, de acuerdo al análisis y el trabajo en equipo, porque este tipo de diagramas se tiene que trabajar en equipo, no se puede trabajar solo una persona, generalmente tiene que trabajar el área afectada, el área de gestión y quizás otra área que esté relacionada con el problema, para poder entre todos ellos hacer el análisis correcto y definir qué criterio es realmente la causa raíz de este problema, porque nosotros estamos buscando identificar la causa raíz para evitar que el problema vuelva a ocurrir nuevamente. Esa es la idea. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En donde tenemos ya identificados los criterios. Aquí está el problema principal y lo que hago es analizar pues cada uno de los criterios dando ciertas causas probables para que al final yo pueda identificar la causa raíz. El diagrama de causa-efecto favorece bastante el intercambio de técnicas y experiencias. Ayuda a determinar el tipo de datos a obtener con el fin de confirmar si los factores seleccionados fueron realmente las causas del problema. Es decir, yo voy a colocar las posibles causas, pero al final tengo que hacer un análisis y quedarme con la causa raíz. Y la idea es esa, ¿no? Hacer pues que la identificación sea la correcta para poder evitar desviaciones posteriores. La sexta herramienta es la de la estratificación.
Esta es una técnica utilizada en combinación con otras herramientas de análisis de datos, cuando los datos de una variedad de fuentes o categorías han sido agrupados. ¿Sí? Es una agrupación de información. Va a separar los datos para que los patrones de distribución se puedan distinguir. El objetivo de esta estratificación es aislar la causa de un problema, identificando el grado de influencia de ciertos factores en el resultado de un proceso. Los estratos a definirlos será en función de la situación particular. Es decir, yo puedo definir estratos en base a personal, a materiales, a maquinarias, a tiempo, a entorno. La estratificación se puede apoyar en distintas herramientas como el histograma. Entonces vamos a revisar que esto de aquí es básicamente separar las causas. Vamos a separar las causas en base a ciertos criterios que pueden ser cualquiera de estos, ¿sí? Es básicamente eso. La séptima herramienta es los 5 porqués. Esta técnica es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo de estos 5 porqués está relacionado al objetivo del diagrama de causa-efecto, que es básicamente identificar la causa raíz del problema. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo bastante sencillo. El problema es que mi auto no arranca. ¿Por qué no arranca? Es el primer por qué. Porque la batería está muerta. ¿Y por qué la batería está muerta? El segundo por qué. Porque el alternador no funciona. El tercer por qué. ¿Por qué el alternador no funciona? Porque se rompió la cinta. El cuarto por qué. ¿Por qué se rompió la cinta? Porque el alternador está fuera de su tiempo útil de vida y no fue reemplazado. Y el último es ¿por qué no fue reemplazado? Porque no estoy manteniendo mi auto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Entonces, aquí yo voy a identificar claramente que la causa raíz es que no he seguido un plan de mantenimiento o no he tenido un plan preventivo de mantenimiento para mi auto y por ese motivo se me ha averiado. Lógicamente, si ya en posteriores ocasiones voy a tener cuidado de hacerlo para evitar que realmente yo tenga un problema. Pero he tenido que hacerme preguntas sucesivas para poder realmente lograr tener la causa raíz. Y con esa causa raíz podré yo solucionar de manera real el problema. Porque de lo contrario, si yo solamente hago una acción aquí, porque la batería está muerta, ok, le compro esta batería y sigo funcionando. Pero realmente esa batería va a volver a tener el mismo problema porque yo no estoy haciendo mantenimiento. Entonces, si yo llego a la causa de raíz, realmente voy a solucionar el problema. La octava herramienta es el diagrama de árbol. Esta técnica cualitativa representa una cadena de soluciones resultantes de la pregunta ¿cómo hacerlo y qué decido? Se le conoce también como árbol de decisiones, soluciones. Permite tomar secuencialmente decisiones ante dos o más posibilidades, considerando secuencialmente varias soluciones alternativas. Este es un diagrama de árbol. Aquí nosotros vamos a definir el problema y en base a eso vamos a comenzar a generar acciones necesarias. Es decir, el problema o el objetivo, ¿no? El objetivo que yo quiero lograr y las acciones que yo tengo que realizar. Es decir, yo puedo hacer una acción bastante general, pero voy a ir más a lo específico hasta poder específicamente hacer pues acciones que realmente me conlleven a la consecución del objetivo. ¿Cuál es la característica de esta herramienta? Que permite lograr el objetivo a través de la definición de un plan de actividades. Estructura un plan de acciones por nivel de detalle. Facilita identificar actividades no eficientes. Permite diseñar estrategias de reducción de costos. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero es que yo tengo que plantear las actividades básicas para el logro del objetivo. Y validar esta relación en términos de qué y cómo, es decir, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Validar la suficiencia, es decir, para qué hago estas actividades y repetir hasta que las actividades sean indivisibles. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo disminuir los costos de calidad? Entonces el objetivo es disminuir los costos de calidad.
Para esto yo voy a tener 4 posibles acciones: optimizar costos de prevención, optimizar costos de evaluación, optimizar costos de fallo interno, optimizar costos de fallo externo. De acuerdo a cada uno de ellos voy a desglosar en otras actividades. Para la prevención, pues voy a tener que realizar ciertos procedimientos, voy a tener que hacer costos de formación, también en el tema de inspecciones preventivas, y así voy a ir desglosando para cada actividad. En base a este diagrama de árbol, yo comienzo a analizar cuál de estas actividades realmente me está dando lo que yo quiero. Es decir, tengo que llegar a la conclusión de qué cosas realmente es la que voy a hacer, qué acciones me van a llevar a la consecución del objetivo. Ya planteé ciertas actividades, ahora tengo que determinar qué actividades voy a priorizar para poder obtener el objetivo. Y estas herramientas se trabajan en equipo, nunca se trabaja solo una persona, porque para esto necesitamos tener diversas experiencias y diversas expertices y formaciones para poder hacer pues una realidad mucho más integral y poder decidir realmente qué actividades me van a agregar valor para la consecución del objetivo. La novena herramienta es el diagrama de afinidad. El diagrama de afinidad es una forma de organizar la información reunida en sesiones de lluvia de ideas. Si una vez que yo ya hice la tormenta de ideas, voy a comenzar a agrupar las ideas que se asemejen de acuerdo al tema o que tengan relación entre ellas. Es un proceso creativo que produce consenso para poder clasificar la información. ¿Y cómo se utiliza? Cuando el problema es complejo o difícil de entender, cuando el problema parece estar desorganizado, cuando el problema requiere de la participación y soporte de todo el equipo y se requiere determinar los temas claves de un gran número de ideas y problemas. ¿Cómo se va a organizar? Primero vamos a establecer un programa. Vamos a seleccionar el equipo de trabajo, es decir, tiene que ser interdisciplinario y generalmente de diversas áreas para poder tener realmente información valiosa. Lo primero es que cada uno, de manera individual, escribe cada idea en un papel adhesivo, ¿no? Eso es una idea, una tormenta de ideas, asociado a un problema. Después de ello, hacemos un trabajo grupal en donde todas las ideas de los participantes se van a juntar según su afinidad. Creamos un título para cada agrupación, ¿no? Para cada agrupación de ideas. Revisamos ese grupo de ideas y hacemos un diagrama de afinidad terminado. Por ejemplo, en este diagrama de afinidad, ¿qué valora un alumno en el curso de gestión de la calidad? Vamos a tener infinidad de ideas, de manera individual, claro, ¿no? Cada uno va a dar su idea de qué cosa es lo que valora un alumno. Entonces, una vez que yo tengo todas las ideas de mi equipo de trabajo de manera individual, lo que voy a hacer es analizarlas y poder agruparlas según afinidad. Exista feedback tras las exposiciones. Ese es uno. Facilitar transparencias antes de clase. 2. Hacer a menudo exposiciones en clase. Ese se relaciona con el primero. Entusiasmo del profesor. Ese es otro grupo. 3. Variedad del profesorado. En el grupo 3, fomentar el trabajo en grupo. 4. Participación activa de los alumnos. Se relaciona con el grupo 1. Orden en los grupos. Se relaciona con el grupo de ideas 4. Casos prácticos con ejemplos reales. En metodología, ¿no? Grupo de metodología. Clases bien preparadas por el profesor. En lo que es el grupo 3, lo que tiene que ver directamente con el nivel del profesor.
El temario sigue una línea similar. Estamos hablando sobre la metodología. Nuevas técnicas de trabajo en grupo. Aquí, en el grupo 4, la afinidad. Todas las ideas están relacionadas al tema de trabajo grupal. Exposiciones constantes y breves de los alumnos. En el tema de la participación de alumnos. Facilitar el material rotulado, transparencias. Metodologías. Clases atractivas, medios visuales. Clases poco teóricas. Fácil entendimiento. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos definir grupos de diagrama que son exposiciones, pueden ser clases, pueden ser profesorado o pueden ser grupos. De acuerdo a estos puntos, yo puedo tener las ideas, ¿no? Entonces, yo tengo temas: exposición, clases, profesorado y grupo. Y de acuerdo a estos temas, yo voy juntando las ideas que mi equipo de trabajo ha identificado. Esa es la metodología de diagrama de afinidad. La 10ª herramienta es el diagrama de interrelaciones. El diagrama de interrelación deriva de técnicas utilizadas en econometría para visualizar las relaciones de causa-efecto en indicadores econométricos. Por lo tanto, esta herramienta se va a usar para definir conexiones lógicas en un diagrama de afinidad. Es bastante similar al anterior y se identifican las relaciones entre las diferentes causas de un problema, se seleccionan causas últimas y vamos a descomponer el problema en subproblemas. ¿Cómo se elabora un diagrama de relaciones? Lo primero es que describimos el problema. Luego identificamos las posibles causas del problema. Agrupamos esas posibles causas similares y las ordenamos de acuerdo a las relaciones causa-efecto. Y el equipo sitúa las tarjetas de causa que presenten una relación más intensa y directa con el problema formulado muy cerca de la tarjeta central. Esas serán las causas de primer nivel o primarias. Continuamos haciendo la valoración de causas de segundo y tercer nivel. Luego hacemos la determinación de la relación de las tarjetas entre causa-efecto y analizamos el diagrama. Este es el problema. El motivo de fracaso en la implantación de un programa medioambiental. Tenemos posibles causas. Pueden deberse a la falta de tiempo y de recursos, a los objetivos medioambientales que no se han desplegado, a la falta de compromiso en la dirección. Y vamos a comenzar a interrelacionarlos. Si existe una falta de compromiso de la dirección, lógicamente que las responsabilidades no van a ser claras, los trabajadores no se van a sentir obligados a hacerlo, los objetivos no se cumplen. Esta causa abarca y se relaciona con las demás, y así vamos a ir relacionando las causas con las demás. Después de ello vamos a identificar cuáles van a ser las causas principales, que vendría a ser esta, porque vemos que de ella la relación es bastante directa con todas las demás, ¿sí? Y vamos a comenzar a definir las interrelaciones, la causa y el efecto que conlleva. ¿Para qué? Para que el problema se dé. Estas son las herramientas básicas de lo que es gestión de calidad. Existen otras, pero básicamente son las que más se usan. Actualmente lo que se viene usando dentro de los sistemas de gestión integrados son las herramientas de Pareto, el diagrama de causa-efecto, el diagrama de árbol, y básicamente son las más comunes, pero existen otras herramientas que ya hemos visto ahora que probablemente nos pueden servir en ciertas situaciones. Lo importante es que el análisis, la interpretación que nosotros la hagamos sea de acuerdo a la realidad de la organización, y que también tomemos en cuenta la participación de personas que estén relacionadas al problema o al objetivo que se quiera alcanzar, porque solo así vamos a tener información integrada. No es que esta herramienta se use y lo haga una sola persona o una sola área. Tenemos que integrarlo de acuerdo a la participación, de acuerdo al impacto
que cada área tiene de un determinado objetivo o con un determinado problema. Por eso es que se trabajan siempre en equipos interdisciplinarios, en donde van a colaborar diferentes áreas de la organización. Muchas gracias.